Hola curiosos, ¿cómo están? Yo soy Argoti, Y yo Castaño, esto es Entre Amigos, el diario del curioso, un podcast donde exploramos la salud mental, con dos micrófonos y dos perspectivas. nos adentramos en las historias y experiencias que nos hacen humanos. Y conversamos también sobre temas que importan. Argoti, ¿cómo estás? Nuevamente contigo en este espacio. Qué gusto saber de ti, qué gusto saludarte. Estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, un poco ansioso con este nuevo capítulo, aquí en el día Los dos. 3. Sí, ¿verdad? Hoy vamos a tratar un tema bastante relevante. Vamos a seguir o darle continuidad a esto de la salud mental, hablando un poco sobre ansiedad y depresión, pero ya vamos a darle como una vuelta a la página. Sí, Entonces, queremos, se ujú, podría decir un cambio, ¿no? Un cambio algo drástico. bastante, porque si se está hablando desde la ciencia médica, en este caso la psicología, ahora vamos a tratarlo desde la fe. Es correcto. Hemos tenido dos episodios para contarles a todos ustedes curiosos y los primeros que tal vez no estén escuchando. Hemos tenido dos episodios bastante interesantes, bastante curiosos, valga la redundancia, que a todos nos sirven. Son temas que todos debemos pasar, que todos debemos apuntar, que todos debemos sentir. Si no los han escuchado, están a tiempo todavía y si están escuchando este, pues no se despeguen porque este va a estar brutal. Argoti, en este caso tenemos un invitado súper especial y es el hermano Timoteo Fuentes. Él actualmente ministra en la iglesia de Yopal, en el hermoso departamento del Casanare. Bienvenido, hermano Timoteo. Hola a todos, gracias por la invitación, Dios les bendiga grandemente y bueno, aquí presto a ayudar en lo que podamos. Gracias por eso, mi hermano. ¿Cómo se siente? ¿Nervioso o todo bien? Nervioso y todo bien. Perfecto, muy bien. Entonces, queremos abordar esto, es Ujú. la salud mental, depresión y ansiedad. Hay un estigma grandísimo, inmenso, y es que se ha satanizado incluso el tema de la ansiedad y depresión dentro de la iglesia, y es Ujú. lo que queremos abordar. Nos gustaría escucharle. Bueno, pues sí, esto es algo nuevo. Para nadie es un secreto que se ha vuelto una tendencia el hablar de salud mental desde muchas áreas. Y bueno, ya estas disciplinas como lo de la psicología y la psiquiatría, pues hoy están en boca de todo el mundo y muchas personas pues están hablando de este tema mucho más que antes. Entonces, cuando eso sucede, pues la gente siempre mira a la fe a ver qué resultado le arroja o qué dice, si dice algo, si no dice nada. Entonces, la iglesia cristiana, pues en general, no se pronunciaba mucho al respecto, sí había como un tabú, si se quiere, un estigma, pero pues esas barreras, como todas las barreras, como la mayoría de barreras son mentales y no tienen nada que ver con la fe en la esencia, porque pues la fe abarca y estudia muchas cosas de la humanidad o de la conducta humana. Como lo vemos en la Biblia, pues la Biblia tiene como protagonista a Dios lidiando con humanos y los humanos tienen miedo, se deprimen, tienen ansiedad. Entonces, pues la fe está directamente relacionada con la condición mental o con las condiciones mentales, ¿no? Que es el propósito de estar aquí hoy, poder aclarar de pronto algunos conceptos desde la fe, más allá de aclararlos como ya se ha intentado hacer desde la ciencia. Pero sí creo que es un tema que se debe abordar y pues que es tendencia también. Pienso que es tendencia con todo lo bueno y malo que una tendencia tiene, o con todo lo bueno y malo que hace que un tema sea tendencia, porque también eso acarrea cosas buenas y otras que de pronto no son tan buenas. Eso sería lo que yo puedo decir al respecto de que como que no se tocaba ese tema desde la fe o desde el cristianismo, o bueno, hablando del cristianismo que es tan amplio, ¿no? Pero si se quiere desde el protestantismo, porque leyendo un poquito las mismas iglesias protestantes y la teología protestante, o gente que es psicólogo o psiquiatras que escriben libros desde su visión científica, siendo miembros de iglesias, sí reconocen y dicen que en un momento dado pues no se le da la importancia a estos problemas mentales o a la salud mental como tal. Es correcto todo lo que usted nos dice y bueno, tenerlo aquí nuevamente es muy grato. Todos esperamos con ansias que tal vez nos resuelva algunas dudas. Eh, y bueno, ya para empezar, el tema este de ansiedad y todo el tema de depresión, ¿cómo lo ven desde su perspectiva? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se vive? Sí, bueno, uno pudiera usar muchas palabras, esos son los términos,
estudiando un poquito, pues se usan desde la parte psicológica, que son como los dos trastornos más conocidos, ¿no? Hoy por hoy, o los dos trastornos más recurrentes, que es depresión y ansiedad. La depresión, pues lo poco que yo he escuchado, lo poco que he podido leer, teniendo en cuenta que vengo a hablar o estoy hablando desde la fe, pero pues tomando un poquito la ciencia también, la depresión lo que hace es que la persona se fije mucho en el pasado, en las cosas que no salieron mal atrás, y la ansiedad, pues ese miedo al futuro también que puede tener. En la Biblia pues encontramos estos casos seguido. Y antes de hablar en sí de depresión o ansiedad, me gustaría hablar un poquito acerca del ser humano integralmente, para poderlo, en mi visión creo que es la mejor manera de poderlo abarcar. Y cuando hablamos del ser humano, entonces decimos que el ser humano no solamente es cuerpo, sino que también tiene un espíritu y también tiene un alma. Y que ese cuerpo, ese espíritu y alma tiene ciertas características y que dentro de esas características pudiera llegar a ser vulnerable, en este caso la mente, con depresión o con ansiedad. Pero hablando de depresión, hablando como un poquito de depresión para después ahondar más en la composición del humano, ustedes pueden ver, por ejemplo, a Job, cuando tuvo todo ese montón de pruebas que le acaecieron. En Job capítulo 3 verso 3 dice así: perezca el día en que yo nací. Hay otras versiones de la Biblia que dicen: maldito sea el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. En el mismo capítulo 3 en el verso 11 dice: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? En el verso 12 dice: ¿por qué me recibieron las rodillas y aquí los pechos para que mamase? En el verso 3 dice: pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Entonces vemos que es una persona que tiene tedio de vivir, que está cansada, que los problemas lo abrumaron, que está aburrida y que ve la muerte como una solución. Eso podría hablar o explicar un poquito acerca de la depresión, de que hay alguien que quiere no seguir viviendo, que está aburrido, que está con la nota baja, que está terriblemente mal porque no se siente competente para vivir. Eso es algo que tiene la depresión, no nos sentimos competentes para vivir, dignos de la vida, sentimos que estamos estorbando, sentimos que este no es nuestro lugar, que sentimos que no calificamos para vivir. Entonces, pues deseamos morirnos o deseamos que esto se acabe de alguna manera. Como les dije, estoy explicándolo desde los relatos bíblicos. Elías también le pasó lo mismo en un episodio que se llama el episodio del enebro, o se conoce como Elías bajo el enebro, que lo encontramos también en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19 verso 4. Dice así: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Para los que no conocen, el enebro es un arbusto, es decir, que su follaje empieza desde muy abajo, cerquita al suelo. O sea que si se sentó debajo del enebro era que casi estaba acostado. Dice: y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Entonces también vemos a alguien que se quiere morir, vemos a alguien que siente que no cumplió con las expectativas, por eso dice: no soy mejor que mis padres. Entonces eso podría explicar un poquito de cómo funciona, o cómo funciona no, sino si aplica o no aplica hablar de depresión desde la Biblia. Entonces, si hablamos de ansiedad, también hay bastantes escrituras. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. En Filipenses capítulo 4 verso 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, la Biblia sí habla de la ansiedad, de ese miedo al futuro, de qué va a pasar, qué va a ocurrir, o de la depresión también en el caso de estos dos varones que sintieron que no habían hecho lo suficiente, que no cumplieron con su tarea. Entonces, un poco la ansiedad y la depresión se basa en cómo percibimos la realidad y bajo qué óptica nos analizamos a nosotros mismos, nuestro propósito aquí sobre la tierra. Eso podría hablar un poquito acerca de esas dos, sin ahondar mucho, de la depresión y de la ansiedad. No sé qué opinan, si, cómo les parece, mis amados hermanos. Muy bien, mi hermano. La verdad es bastante entendible de la forma en la que nos lo traslada. Es muy claro y hay muchas preguntas que nos surgen al respecto. Y es que, bueno, aquí podemos partir del hecho de que como seres humanos somos seres imperfectos. Y es Ujú, aquí cuando juega en contra nuestra humanidad. También
se habla mucho de que el enemigo está detrás de todo esto. Entonces, ¿cómo podemos explicarlo? ¿Cómo se relaciona Satanás, el diablo, Lucifer, para los que quizás no están muy metidos en el Los no tema? iniciados. Sí, los no iniciados. Entonces, ¿de qué forma podemos de involucrar al enemigo? Porque es lo que surge. No, no, es que ese es el diablo el que está detrás de eso. Sí, Y sí. bueno, podemos ampliar el tema para Ujú, abordarlo, ¿no? Porque sí. explicarlo, está bien. Claro que sí, claro que sí. Pues mire, si es un proceso espiritual, si hay un enemigo, digamos que alguien que se suicida, pues no fue que, si hay una fuerza oscura de las tinieblas que hace que tome esa decisión y bueno, desemboca de una depresión muy grande. Bueno, pero cuando uno ya analiza bien porque uno piensa como piensa, porque uno es como es dentro de las individualidades, que hay personas que tienden más a ciertas conductas. Si ustedes miran, por ejemplo, lo que decía el profeta, nuestro hermano Renan, de que él, por ser hijo de quien era, de un irlandés y de una mujer que tenía sangre india, eso lo hacía que él fuera depresivo, que él fuera nervioso. Entonces vemos que hay cosas genéticas que nos afectan, hay cosas genéticas que nos afectan. ¿Se podría interpretar que esas cosas genéticas son el diablo? Bueno, sí y no. Tenemos esas cosas genéticas porque tenemos una herencia de pecado y el pecado entró a la tierra, pues por el enemigo. Entonces, directamente todo lo malo se viene de ese enemigo. Pero a veces no necesariamente es una posesión demoníaca. Es algo negativo que se debe a algo genético, de alguna herencia de pecado, pero no necesariamente es una posesión demoníaca la que nos haga actuar de una u otra forma. No podría uno encerrar todos los casos. Creo que lo más responsable es individuo por individuo analizarse y desde ya damos el consejo, si usted está pasando por algún episodio de esto, pues consulte con su padre espiritual, con su consejero espiritual, con su pastor. Y su pastor seguramente lo conocerá y podrá decirle a qué se debe, porque muchas veces se dieron crisis de ansiedad en consultas que le hicieron al hermano Branham, pero eran porque habían pecados sin resolver, por ejemplo. ¿Me entiende? Entonces eso ya es otra cosa diferente. Pero a veces se daban era porque venían complejos o porque venían traumas de infancia. Y de hecho, si me permiten, quisiera leer un extracto en el mensaje, o parafrasearlo, en el mensaje a usted le es necesario nacer de nuevo. Dice así, dice que hay unas niñas y que una era maestra de música y que una de estas niñas, cuando tenía 15 o 16 años, eran mujeres en la actualidad cuando el hermano Abraham está contando el testimonio, pero él dice, vamos a hablar de este problema. Cuando ella era una niña de 16 años, los muchachos en la escuela comenzaron a burlarse de ella por diferentes cosas y por ser cristiana, lo que nosotros llamamos hoy bullying, ¿no? Dice, y eso le afectó los nervios y le dio un colapso nervioso y ella perdió la razón y bueno, en fin, el caso fue tan terrible que llegó hasta el sanatorio, lo que se llamaba o lo que se llama como manicomio, o sea, terriblemente mal. Entonces el hermano Branham luego pues habló con ella, oró por ella y le ayudó y ella pudo ser sana. Pero lo que quiero hacer hincapié es cómo adquirió ese problema, que es un problema, mire, de una situación que muchos de los jóvenes del mensaje o jóvenes cristianos pueden vivir en sus colegios o en sus escuelas y la pudo afectar de ahí. Entonces, el hermano Nancy habla muchas veces de los traumas. En alguna vez que estaba discerniendo en la fila de oración a una mujer que tenía nerviosismo, que es la palabra que él usa, dice que es porque no tuvo el amor o el cariño de los padres, y dice que por eso adquirió una condición nerviosa o una condición ansiosa. Entonces muchas veces no es precisamente un demonio que viene a atormentar a la persona, que se enraizó ahí, un demonio como posible, el que habla en la batalla más grande jamás peleada, que sacó de una mujer que le gustaba bailar, que era como un murciélago peludo, no sé si se acuerdan de eso. Y no necesariamente es un demonio así, pero sí es a causa del pecado que estas cosas vienen sobre el ser humano. Por ejemplo, ¿qué hace que a un niño lo abandonen los padres? Lo abandonen voluntariamente, no que mueran o algo así, sino que lo abandonan, o que haya un padre ausente o una madre ausente. Seguramente no viene de Dios esas conductas vienen del pecado, si se quiere, del infierno, y eso generará un impacto negativo en la vida emocional de una persona que más adelante muy posiblemente hará que tenga un problemita en su salud mental, como una depresión porque no se sintió querido, porque no se sintió amado. Miren, el hermano Branham cuenta una historia
de que a él nunca nadie le dio cariño y que la primera persona que le dio cariño fue una profesora que era de apellido Temple, Templo en inglés, y que esa fue la primera persona que lo sentó en las piernas y lo abrazó. Cuando yo escuché eso, casi me pongo a llorar y digo, nadie nunca lo había abrazado, nunca nadie le había mostrado cariño. Hasta una profesora, una mujer extraña a su familia, fue la primera que hizo eso con él. Entonces, esas cositas se afectan, pero propiamente no es un demonio que se posesionó de él, no, simplemente no le dieron cariño. ¿Pero por qué no le dieron cariño? Pues porque no estaba en los planes de sus papás hacer eso. ¿Y por qué no estaban? Pues porque eran hombres rudos. ¿Y por qué eran hombres o mujeres rudas? Pues porque tampoco les habían dado cariño a ellos. Y pues no era una actitud cristiana, cuando pues, el Señor manda a amar y mayormente a los de la casa. Entonces, pues no es que sea estrictamente un demonio, pero sí conductas que no están guiadas por Dios, sino malas conductas que generan esas cosas en las personalidades. Claro, no, y es un buen modo de ver las cosas. Ahorita me mencionaba algunas veces los casos de cristianos, niños cristianos en sus colegios o escuelas, a veces eran juzgados o son Ujú, juzgados por el tema de su religión, ¿sí? Por ujú, ser ujú, creyentes de una religión. Y esto también a veces, temas de adolescencia, el tema de encajar en la sociedad en su momento como adolescente es difícil ujú. y, y eso, pues no sé, Dios, de qué forma trabajan estos casos. Ujú. Bueno, ahí ya entramos a algo muy chévere y es que yo pensando y analizando el mensaje y bueno, creyendo lo que Dios ha traído en este tiempo, yo creo que muchas de estas cuestiones nos acompañarán toda la vida. Nosotros tendremos ciertas condiciones mentales que podremos manejar con el paso del tiempo, pero es muy importante que nosotros entendamos algo y es el propósito por el cual estamos aquí, el propósito por el cual nacimos. Cuando una persona dice como Job, mejor no me hubieran concebido esa noche, mejor yo hubiera sido un abortivo, yo para qué nací, pues da a conocer que no tiene, que está viviendo como para nada, que está aquí en esta tierra solo es como gastando oxígeno y que no tiene un rumbo y que no tiene un propósito. Entonces, todos esos embates que nuestro hermano Timo ha hablado del bullying y que pues es muy común y cada vez yo creo que va a ser más terrible y sobre todo en ciudades grandes, aunque todo lado, pero bueno, ciudades grandes me parece más terrible, del bullying, de las burlas, eso llegará, ese oprobio, pero yo pienso que la mejor manera de poder lidiar con esto, espiritualmente hablando, es que el individuo tenga una revelación clara de cuál es su propósito sobre la tierra. Ahora, depende de muchos factores. Si le vas a pedir a un niño de 12 años que tenga clara la revelación de su propósito sobre la tierra, pues va a ser más complicado que a un individuo de 25 años que está en la universidad. El de 12 años, pues hasta ahora se está enfrentando al mundo, quiere encajar, quiere imitar. Entonces, es muy importante el hogar. Aquí el hogar es demasiado importante. Yo, en el ministerio, en lo poco o mucho que he hecho trabajando con jóvenes y todo eso, uno quisiera pensar que el hogar no importa. Uno quisiera, no, esta personita a punta de consejo sale adelante, pero no, siempre el hogar importa. O sea, esa es una realidad que no se puede anular. El hogar importa, el entorno importa. Va a tener más facilidad un niño amado de salir adelante frente a una situación de estas que un niño que no tuvo amor, como lo cuenta el mismo hermano Branham. Por eso él era tan bravo en la escuela y vivía con la cara magullada, era porque pues, él no sabía amar porque nunca lo habían amado hasta que se encontró con el Señor. Pero sí es un factor determinante qué tan amado es un niño en la casa, qué tan escuchado es en la casa, puesto que estamos hablando de hijos de creyentes. Entonces, si es un hijo de un creyente, pues si es un creyente creyente, le debería dar el amor y bueno, no es escuela de padres, entonces dejémoslo hasta ahí, pero sí influye mucho el amor que uno obtenga en la casa. Yo hablo de mi caso personal, yo pues fui un niño cristiano. Yo creo que mi experiencia personal fue por ahí a los 15 años y antes y después de la experiencia personal que yo tuve con el Señor, sufrí, digamos que acoso escolar, matoneo. Pero bueno, es difícil, no hay como una hoja de ruta clara para decirle a una persona qué hacer porque todos los casos son diferentes. Pero a medida que uno tenga un buen respaldo en la casa, las cosas pueden mejorar mucho y ya cuando uno se encuentra con el Señor, entonces uno va descubriendo poco a poco, porque uno no lo descubre de una, cuál es el propósito de Dios conforme a su elección y puede caminar
en eso un poquito, ¿no? En saber qué propósito. Es muy importante que nosotros reconozcamos qué propósito tenemos aquí sobre la tierra, hablando como de los niños y como el tema del bullying y todo eso. Pero es difícil, no es tan fácil, ¿no? No es como una fórmula que le va a funcionar a todo el mundo, no. Claro. Cada uno tiene que lidiarlo. Sí, no, no es como que te encuentres en una galleta, mira, ese es tu propósito. Y justamente hay una pregunta, hermano, pues me surge. Bueno, yo soy un hombre experimentado Ajá, en el mensaje, entonces, pero voy a suponer que no, ¿sí? Porque sí, de eso se trata esto. sí. Supongamos que soy un chico de 17 años. Ay, ay, ay. Sí, evidentemente estoy cerquita de ahí, de unos No, 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 cuantos. sino que no hay nada más. Da terror ciertamente enfrentarse a un adolescente, por eso digo, ay, ay, ay. Es una Ah, cosa muy difícil. bueno, perfecto. Entonces voy a simular que soy un adolescente, no tan rebelde, pero tengo unas Gracias. preguntas. Sí. No tan rebelde, por favor. Entonces yo le digo, bueno, hermano Timoteo, es que en mi casa yo trato de dar señales y no me escuchan. Wow. Ujú. Además, yo no sé cuál es mi propósito. ¿Sí? Ajá. ¿Usted podría ayudarme a decir cuál es mi propósito? ¿O cómo puedo saber cuál es mi Sí. propósito? ¿Cuál es la ruta para saber cuál es mi propósito? Bueno, ¿Muy bueno, dura? ¿Muy rebelde? no, no es rebelde, muy pensante. Bueno, Ah, bueno. una tiene que ver con otra, ¿no? Ujú. Pero cuando uno se enfrenta a un adolescente, pues tiene que uno tratar de ponerse en los zapatos de la persona. Entonces todos tenemos que, bueno, yo lo hago así, acordarme cuando yo tenía 16 o 17 años, seguramente mi propósito no era muy claro. Ese propósito que nace del amor de Dios porque nos eligió, porque nos amó. Entonces yo lo que uno intenta hacer es como mostrarle a la persona que Dios lo ama y que hay unos hechos que demuestran que Dios lo ama, como que Él nació en pecado y Dios se hizo carne para ayudarle en ese problema, que Dios lo conoce y que el amor de Dios se expresa a nosotros por medio del conocimiento que Él tiene acerca de nosotros mismos, que nos vio desde el vientre de nuestra madre. Y hay escrituras para eso, como en Jeremías, que dice, desde antes de que estuvieras en el vientre yo te vi, te conocí, que Él nos santificó y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. A veces parecerían que esos conceptos son muy grosos o son muy difíciles para decirle a un chico de 17 años, pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando uno le habla la palabra a una persona, causa un impacto. Yo he sido testigo de eso y la persona escucha y escucha algo diferente. Dios lo ama. Que ya me pasó algo con una persona y yo le decía, y me ha pasado muchas veces, así usted, bueno, abramos, esto es sin corbata, entonces vamos a quitar un poquito la censura, creo yo. Por Le favor, decía yo, está. Sí, excelente. usted se puede poner un arete. Digamos que usted va a poner un arete, un hombre o una chica. Un arete, se va a pintar el pelo de morado, mejor dicho, se va a volver una nada, digamos, hasta en aspecto. Yo le decía la pregunta, ¿usted cree que después de que usted tiene todos esos colgandejos y las cosas que se haga y bueno, va a cambiar su aspecto de una manera muy rebelde? ¿Usted cree que después de eso Dios lo sigue amando? Le hacía yo la pregunta al muchacho. Entonces la persona dudó. Claro, dudó. fuerte. ¿O usted cree que con novio mundano o con novia mundana Dios lo sigue amando? Entonces, al principio querían decirme como que no. Y, y, y entonces bueno, la respuesta es que sí. Porque el Dios amor de mío. Dios no se condiciona con las circunstancias nuestras. Entonces, yo creo que el impacto más grande en la vida de un adolescente, porque así fue para mí, es que Dios lo ama. Que Dios lo ama y más allá de las reglas o las cosas, porque sí eh, hay una santidad que si quieres más tarde hablamos de eso, pero es una santidad por elección más que nada, ¿no? Y es una santidad por propósito. Dios es santo y nosotros somos santos porque fuimos escogidos para un propósito. Realmente la palabra santo, que es kadosh en hebreo, significa ser escogido para un propósito. Eso es lo que nos hace santos. No nos hace santos que no tomemos, que no fumemos, que no adulteremos. Eso obvio va de la mano de la santidad. Pero lo que nos hace santos es que nosotros tenemos un propósito superior por el cual vivir. Eso nos hace santos. Entonces lo que tiene que reconocer el adolescente es que Dios lo ama, pese a lo que sea, y que está esperando es que esa persona lo reconozca en su vida. Eso puede pasar mucho tiempo, el adolescente pues eso le va haciendo mella, al menos en mi caso eso fue lo que me hizo mella, cuando yo reconocí que Dios me amaba, yo no lo podía creer, que sí me amaba en serio, a pesar de todas las locuras o pequeñas locuras que yo había hecho en ese momento o hasta ese momento, sentir que Dios me amaba, eso para mí fue bueno. Entonces, eso por un lado.
creo que puede ayudar. Muy bien, mi hermano, gracias por su anotación y pues esta experiencia tan reciente que nos acaba de mencionar. Yo creo que es un claro ejemplo porque aplica para muchos casos. Sí, entonces el buen entendedor, pues necesita pocas palabras. Entonces, está, está muy bien, de verdad. Y más que de la forma en la que lo explicó, justamente yo quería empatar como, bueno, y una persona que no ha estado quizás tan metida en el tema de la iglesia, por ejemplo, una Ajá. persona inconversa que llaman que no está Sí, en un culto, no está en algún tipo de denominación, dogma o ujú, religión. ujú, sí, Entonces dice, bueno, pero eso es para los cristianos, eso solo debe aplicar para los cristianos, pensarán. Entonces, ¿cuál es mi propósito? Si yo no, entonces, ¿cómo ah, podemos como enlazarlo ahí? ajá. Bueno, ahí es una cosa muy tremenda porque ahí hay un rasero, porque el mensaje es muy claro en ese sentido, ¿no? En el mensaje sabemos que es muy claro en ese sentido de la predestinación. Entonces lo que hay es que presentarle el amor de Dios a la persona, de que Dios no echa a nadie al infierno, no rechaza a nadie. Los seres humanos son los que finalmente han rechazado o rechazan a Dios, pero que Dios los ama. Ese es el gran plan de salvación. Y eso es lo que pues el mensaje nos enseña, que Dios nos ama, que ha dado todo, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren que la Biblia es tan antigua, pero tan actual, y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, que ahorita que está el pico el pico de la tendencia de las cosas mentales, pero la Biblia siempre lo había hablado, la Biblia siempre lo había relatado. Ahora es que la gente lo está descubriendo. La Biblia está llena, repleta de psicología. La cosa es que alguien vino en un tubo de ensayo y como que ha querido separar la psicología de la Biblia, pero no, la psicología está inmersa en la Biblia. Porque el hecho de ser nosotros seres psicológicos que tenemos psique, que alma en griego es psique, es lo que nos separa de los animales, la psicología, o la manera de pensar, la manera de razonar, eso es lo que nos separa de los animales, que tenemos un alma. Entonces, eso es tan común para todas las personas porque ellos son alguien me dijo alguna vez, cada persona es su laboratorio andante, que sabe y que la Biblia tiene la razón, o que la Biblia habla de estos temas desde tiempos milenarios, es filosófica, es psicológica, de todo lo que quieran. La Biblia ya lo había dicho. Entonces, cuando uno habla con una persona que no pertenece a la fe o que no milita en el cristianismo, pues también lo mismo, porque son seres humanos y hay ejemplos que se les puede mostrar. Lo que pasa es que el problema, mis hermanos, y ya hablando de afuera, no del mensaje, ni más faltaba, el problema desde afuera, que la gente ve la Biblia como un libro aburrido o como un libro que es ineficaz para sus problemas, es la aproximación que se hace a la Biblia, la aproximación como un libro viejo, como un libro de historia, como un libro caduco, pero lo que hace el mensaje o lo que hace el Espíritu Santo es que revive esas páginas, la letra mata, pero vivifica el espíritu y el espíritu vivifica lo que está escrito ahí y lo hace que uno vea como, venga, eso le pasó a Abraham, eso le pasó a Isaac, eso le pasó a Jonás, eso le pasó a Job. Yo también soy un ser humano, el mismo Dios que los ayudó a ellos, pues me puede ayudar a mí perfectamente. Claro, mi hermano. Timmy, perdón que te diga Timmy o hermano Timoteo. Tocayo. Sí, sí, tocayo. Em, pero bueno, con el tema de propósitos, ¿cierto? Todos tenemos un propósito, se podría Ujú. decir que diferente, o Dios lo va manejando de cierta manera para ayudar a otros. Pero bueno, para ese propósito hay un camino. Y Sí, bueno, el profeta también lo habla, precisamente dice que el hombre está creado como por algo trino, sí, y que ujú, es alma, cuerpo y espíritu sí, qué y bien. que cada cosa tiene una entrada. Exacto, sí. Sí, sí, sí. Y hablando del alma, que precisamente lo menciona, Ujú, el alma dice que tienen dos caminos. Uno ujú, es la fe y el otro es la duda. ujú, sí, sí, sí. Y bueno, eso no sé cómo se trata. Y también otra cuestión, otra pregunta es, en los tiempos, o Dios, ¿cómo ha manejado la ansiedad tanto en la antigüedad como hoy? Se podría decir que es igual, hay alguna similitud, algo ha Sí, cambiado. qué bien. Ujú. Bueno, son varias preguntas.
La primera, que somos seres trinos, sí, está en primera a los Tesalonicenses capítulo 5 verso 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que somos seres trinos, el profeta lo hizo muchas veces, ustedes allá en sus casas y nos escuchan, la manera gráfica en la que él lo representó es que dibujó tres círculos, un círculo grande, otro más pequeñito adentro y otro más reducido en la parte más interna, lo que nos da como tres partes. La parte más externa es el cuerpo, en griego es soma, luego la parte que sigue es la parte espiritual, que es el neuma, y luego la parte más interna es la psiqui o el alma. El cuerpo son cinco sentidos que creo que los vemos en la primaria: tacto, gusto, oído, olfato, vista, que es para tener contacto con la parte sensorial básica. Ya luego viene el espíritu y más internamente viene el alma. Cuando nacemos de nuevo, lo que se renueva es el alma. Eso lo habla el profeta en el mensaje Almas Encarceladas hoy. Y él habla que el alma es la naturaleza del espíritu. Entonces, cuando tenemos un cambio de naturaleza, entonces lo que pasa es que el alma es cambiada. Pero en la parte intermedia, que es donde yo pienso que pueden venir estos problemas mentales, no es tanto el alma, sino el espíritu de la persona. El alma, cuando la persona tiene revelación y nace de nuevo, ya pasó de muerte a vida y ya, mejor dicho, está listo. Pero en la parte espiritual siguen habiendo ciertos tipos de problemas porque allá es donde se alojan los recuerdos, y si se alojan los recuerdos en esa parte, podríamos nosotros hablar de traumas, por ejemplo. Entonces, esa zona, podríamos nosotros decir que hay traumas, que hay complejos, que hay prejuicios, que hay cosas, ¿no? Y que eso también tiene cinco sentidos o cinco avenidas, que es razonamiento, imaginación, memoria, afectos, conciencia, pero que ya para entrar al alma solamente hay una vía, que es el libre albedrío de nosotros dejar a Dios entrar, y como decía nuestro hermano hace un momento, fe o duda. Digamos que el creyente, cuando ha nacido de nuevo, no tiene problema con la parte más interna, pero toda la vida, todos creyentes y no, y los creyentes, oídos los creyentes, vamos a tener problema con la parte espiritual porque tenemos, como dije, traumas complejos y cositas que nos van a acompañar toda la vida y que nosotros vamos a tener que saber lidiar con ellas, ¿no? La otra pregunta, que si Dios ha manejado la ansiedad, igual sí, claro, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Y cuál es la manera mejor de manejar la ansiedad? Confiar en Dios. La palabra fe en griego es pistei y significa confianza, y literalmente es dejar nuestra ansiedad, poner toda nuestra ansiedad sobre Él, saber que Él tiene cuidado de nosotros y saber que todo va a estar bien. Y que realmente la ansiedad es una cuestión más de perspectiva, de óptica, de visión que nosotros tenemos, de percepción, pero que la realidad reposa en el Señor. Esa yo creo que es la mejor manera de manejarlo. Entonces entendemos que hay un principio que es Hebreos 13:8: Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Es dejar nuestra ansiedad sobre Él. Hay un mensaje que predicó el profeta que es: Él tiene cuidado de vosotros, ustedes tienen cuidado de Él. Él tiene cuidado de ti, tienes cuidado de Él. Entonces Él tiene cuidado de todas las cosas, y usó precisamente esta escritura que leíamos hace un ratico, que es primera de Pedro capítulo 5:7. Yo sé que en los Salmos también dice: se deshace mi alma de ansiedad, dice así, se deshace mi alma de ansiedad. Solo que es una cosa tremenda que escribe. ¿Cómo estaría David en ese momento para decir eso? Pero ya que estamos hablando de la solución, es poner la ansiedad sobre el Señor, y Él tiene cuidado de todas las cosas. Entonces, esa es una manera, o la única manera que yo veo desde el cristianismo. Recuerden que no estamos aquí hablando del trabajo que hace el psicólogo ni del trabajo que hace el psiquiatra, que son respetables, son muy importantes, son muy buenos. Estamos hablando de cómo lo enfrentamos desde la fe. El hermano Timoteo hacía algo muy chévere ahorita, que decía o decía, es un camino de descubrir el propósito. Claro, eso no lo descubrimos en 24 horas ni en 48, son años, años en que nosotros vamos viendo lo que Dios nos dio. Y el caso mejor es el profeta. El hermano Branham, en una ocasión, en el mensaje Eat the Seed, el hermano Branham, en el año 60, del 17 de enero, de abril, 17 de abril 60, los que lo quieran buscar, párrafo 141 en adelante, él tenía unos cultos especiales. Él estaba listo para predicar, pero tuvo un problema grave en la laringe y quedó sin voz. Y no solamente quedó sin voz, sino que dice que no tenía fuerza ni para cruzar de un lado al otro de la habitación. Entonces él le preguntó a la esposa: lo estaban esperando para predicar, justo queda sin voz, no tiene fuerza ni para caminar unos cuantos metros. Él le pregunta a la esposa: a veces hasta me pregunto si acaso él me habrá llamado. Le preguntó: a veces me pregunto si acaso Dios me habrá llamado. O sea, miren qué situación se encontró, y era el profeta del Señor.
Pero bueno, una buena esposa es una cosa muy, muy, muy valiosa y ella le respondió, ¿no te da vergüenza decir eso? Y ella me habló y dijo, Bill, ¿no crees que Dios sabe lo que está haciendo contigo? Solo quédate quieto. Y como hablábamos hace un momentico, ahí yo no creo que tuviera un demonio ni que estuviera... No, simplemente era un ser humano. Pero uno tiene el ancla rápido para echar mano. ¡Pum! Dijo, no, 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 ¿verdad? Sí. Y tiene una voz amiga, como la esposa, que le dice, quédese quieto. Yo creo que cuando las cosas se ponen oscuras, lo mejor es quedarse quieto. Lo mejor es quedarse quieto y no tomar decisiones a la ligera. Es quedarse quieto. Quédense quietos hasta que Dios responda. No tomemos decisiones a la ligera. Oremos a ver el Señor qué pone en nuestro corazón y Él tiene muchas maneras para responder. Así es. Entonces, eso sería como para responder la pregunta doble que me hizo el hermano Timoteo, Bien. de como las tres áreas y también cómo Dios trata con esto. No, muy bien, justamente respaldando lo que dice el hermano Timoteo, hay una escritura bíblica, está en Salmos 46:10, es estad quietos y conoced ¡Wow! que yo soy Dios, ¿no? Entonces es una realidad. No es que el hermano se lo acabe de inventar, es la palabra, es una realidad. Me salvaste. Por favor, entonces, Un paréntesis de 2 segundos. sí, claro. Salmo 119, verso 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Esa es. Uf, Continúe, mi hermano, por favor, qué pena. no, 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 Paréntesis tranquilo. más productivo que he Sí. escuchado. No, sino que yo lo había dicho y no le había dicho en la cita. Puedo tener una pregunta hablando de que, bueno, somos seres humanos, y ya lo Ujú, hemos recalcado y repetido muchas veces, somos seres que tenemos sentimientos, sentimos cosas, y bueno, nuestros sentidos también funcionan ahí. Pero ujú. hablando también, y el hermano Timoteo lo mencionaba, y es que pues el profeta tenía ese momento ahí, pero no era un demonio el que lo estaba controlando. Ajá, Pero ajá. se puede decir, hermano Timoteo, que Sí. algunas veces un demonio controla ese tipo de cosas y que Dios en algunos casos permite que también el diablo lo ataque de esta manera. Wow. Sí, mire, lo único que el diablo no puede atacar es el alma, lo que yo entiendo, la revelación. Él no puede quitarnos eso. Pero si ustedes se fijan muy bien, cuando el hermano Abraham perdió a su esposa y a su hija, el diablo sí vino a su espíritu. Y no le dijo que Dios no existía, sino que Dios no estaba interesado en él. Entonces sí puede venir un demonio a ungirnos, pero el alma siempre se va a defender. El alma siempre se va a defender. El alma siempre se va a defender. La cosa es que en el alma esté la fe, porque la fe es el escudo, precisamente como dice Efesios 6. Entonces el alma determinantemente se defiende. Ahorita que el hermano César hablaba de Salmo 46:10, ese es uno de los principios de la meditación. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Incluso sé que hay gente de otras religiones, incluso que no son cristianos, que usan Salmo 46:10. Estar quietos y conoced que yo soy Dios como principio de la meditación. Ya hablando de como técnicas y no son propiamente científicas, sino como de la nueva era, de meditar, de cosas así que también la gente usa, que son buenas. Se habla mucho de que lo que combate la ansiedad, o la gente en el mundo, no estoy hablando de cristianismo, combate la ansiedad con meditación. Y la Biblia también habla de meditación. Entonces, muchas veces lo que necesitamos es meditar en Dios, pensar en su palabra o en oración, y eso siempre nos va a dar la salida. La meditación es importante, estar muy bien acompañados, estar muy bien rodeados. Crucial tener un buen ambiente en la casa. Nosotros somos creadores de atmósferas. Es bastante, bastante importante. Bueno, justamente me estoy devolviendo aquí mucho en lo que voy a decir, pero Ajá. volviendo al punto donde mencionaba que es casi imposible hablar de estos temas excluyendo la casa, excluyendo el hogar, Mm, ¿no? Que es allí mm. donde parte todo. Sí. Entonces, no solamente se trata de educar y guiar a la persona, al joven adolescente que está sufriendo o atravesando una etapa de depresión, Ujú, de ansiedad, sino de qué forma se puede instruir a la ujú, familia. Y lo que ujú. pasa, hermano, Sí. es que en muchos hogares o muchos jóvenes que se acercan, me pueden hablar y me comentan, lo que uno detecta es que los padres son reacios a este tipo de Ay, ay, temas, ay. les aterroriza no tener la razón o no saber cómo actuar. No Ya. sé si influye de esa manera. ¿Cómo Claro. se puede abordar eso ahí? A ver, es que es lo que hemos hecho toda la vida. A ver, lo que pasa es que yo creo que nos asustan son los conceptos y las tendencias. De pronto hace 60 años el chico no se le acercaba a la mamá y le decía, tengo un cuadro de depresión, ¿me entiende? No. De pronto le decía, mamá, estoy aburrido.
Entonces, no nos dejemos asustar, el concepto sigue siendo el mismo y la solución sigue siendo la misma. Mire, yo he escuchado gente decir, ¿para qué? ¿Para qué psicología si antes no teníamos eso? Y a mí me duele cuando dicen eso, porque yo creo que antes sí, el ser humano tiene que vivir con alguien que lo escuche. Y las madres hace 70 80 nuestras abuelas eran excelentes psicólogas, excelentes. Y le hacían terapia a los muchachos en la casa. También había palo, pero también había mucha Paloterapia. escucha. Había mucha escucha, había muchos consejos. Abrazaban a la persona, le decían, no, vea, usted puede salir, usted vale mucho. Entonces, sí había psicología, claro que sí. De otra manera, no voy a decir efectiva, pero sí más natural, ¿no? Más natural. Estaba el remedio ahí casero, que era un papá que lo escuchaba a uno, o una mamá que lo escuchaba a uno. Y eso valía mucho. Valía demasiado alguien que lo escuche. A veces uno no más necesita a alguien que lo escuche. Es importante que nos conozcamos. A veces vivimos cuatro personas en una casa, o cinco o seis, y somos seis extrañas, no nos conocemos. A veces las parejas no se conocen y casados varios años y ya dejaron de hablar. Yo bromeo aquí con los hermanos de la iglesia y con mi esposa y le digo, uno debe sentarse con la esposa y decirle, han pasado 6 10 20 años, todavía le gusto, todavía está enamorada de mí, o está por pura costumbre, como escucharse, conocerse. Entonces es importante. Yo recuerdo que, bueno, yo no me ufano de esto. Yo tengo mi posición al respecto, pero la voy a dejar encriptada. Yo nunca fui al psicólogo siendo un niño, pero mi mamá fue muy buena en eso, mi pastor, tengo que hablarlo también, otros pastores. A mí me ayudó mucho ir a reuniones de jóvenes. Es muy importante. La cosa es que no nos asustemos, no nos asustemos que nosotros tenemos la herramienta, no nos asustemos porque vengan con nombres nuevos. Si usted busca depresión, en el mensaje está la palabra depresión. Si busca nerviosismo, ahí está. Entonces toca es como estudiar un poquito y ahí van a encontrar la respuesta. Ansiedad en la Biblia está. Entonces, si usted empieza a leer, por ejemplo, el hermano Branham le dice a la hermana Meda porque tenía muchos problemas con Becky, con la hermana Rebeca. Decimos Becky, pero era la hermana Rebeca con la hermana Rebeca y con su hija y le dice, no pelees con ella, hay que pensar con sus pensamientos. Entonces el profeta de Dios diciéndole a la esposa, aconsejándole que hay que pensar con los pensamientos de una chica de 16 de 17 años. Entonces el hermano no era religioso, él era muy humano y así nos pudo ayudar mucho. Si nosotros seamos humanos para ayudar a otros seres humanos, como el Señor Jesús, que es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, nosotros también ejerzamos el sacerdocio. Nosotros no podemos ejercer el sacerdocio siendo ángeles. Nosotros ejercemos el sacerdocio desde nuestra humanidad. Les hagamos eso. Entonces yo les aseguro que si ustedes van donde un genuino pastor, un pastor lleno del Espíritu Santo, todos los muchachos que nos escuchen, de 16, 17, 18, 19, la edad que tengan, y hay un genuino pastor en su iglesia, y usted va, él lo va a ayudar y le va a decir, yo también fui joven, yo también pasé por ahí, vamos a orar, vamos a escuchar, y que a uno lo escuche un pastor, que yo tuve esa experiencia con mi padre, con otros hermanos, que los menciono con mi corazón, como el hermano Enrique, con el hermano Fabio, mi padre, uf, es una cosa genial sentirse uno escuchado. Y también en la casa es importante que nosotros dialoguemos, que nosotros hablemos. No sé cuánto tiempo me queda, pero quiero decirles que yo pasé por un pequeño episodio de alguna crisis que tuve de ansiedad y el remedio estaba en la casa, fue mi esposa y dialogando, hablando conmigo, haciéndome ver que los problemas que yo veía gigantes no eran tan gigantes y que Dios tenía la solución de todo. Me ayudó muchísimo y pude salir adelante gracias a Dios y hoy ya lo miro como cosa del pasado. Timoteo, con todo lo que hemos hablado y es bastante interesante, bastante bueno, bastante llenador, o bueno, yo me siento así, muy satisfecho y Ujú. hasta el momento he entendido todo y todo va en un orden y se siente bien, se siente bien. Para esto, muchachos, los que nos escuchan, curiosos, para esto, como lo dice el hermano Timoteo, tenemos las herramientas, solo es que estemos tal vez dispuestos a quererlas usar y también a dejarnos manejar. Dios no es el malo de la historia, antes Él Ujú, es nuestro mejor amigo. Él ujú, es el que siempre está con nosotros, en las buenas y en las malas. No importando qué, como lo dijo anteriormente Timoteo, Él nos ama independientemente de cómo seamos.
No sé, Timmy, si tienes de los tantos consejos que nos has dado, de las tantas pautas que nos has dicho, algunas palabras que te gustaría dedicarles a los que están escuchando este podcast. Eh, bueno, entre tantas cosas que no tengan miedo, que el Señor no comete errores, Dios no comete errores. Con todo esto que hemos dicho, no queremos desanimarlos si alguien se inclina a estudiar psicología o psiquiatría, ese no es nuestro propósito. Antes yo creo que es una gran ayuda al ser humano, así como la medicina ayuda al cuerpo. Ya para la persona que esté pasando por algún episodio de estos negativos, no tenga miedo, el Señor lo ama, salga adelante, hable, es muy importante que hable, no importa, así sea que usted haya tenido deseo de acabar con su vida o ya lo haya hecho en una primera instancia, hable, comuníquese, su problema tiene solución, comuníquese. Me gustaría decir como eso que llame a los teléfonos que aparecen en pantalla, pero comuníquese, hable, Sí, por favor. no se quede callado, denuncie. Espero que no tomen eso como plagio, pero no se quede callado, hable, acérquese, rodéese bien. Seguramente hay un siervo de Dios cerca a usted que lo va a poder ayudar. Bueno, si ya está en otro país y no hay una iglesia cercana, no importa. Yo creo que si escriben acá, ustedes lo direccionan o alguna cosa, pero no se quede callado. Hable y seguramente alguien lo va a poder ayudar. Juntos somos poderosos, juntos somos poderosos. Divididos caeremos y tendremos problemas, por eso el gran problema es cuando las personas se aíslan, se van solos, creen que nadie más ha tenido el problema que tienen. No, desde Adán hasta nosotros, hasta todos, hemos sentido miedo y el miedo es natural y hay muchas cosas naturales, pero entonces no dejar que esas cosas tomen ventaja, sino que podamos buscar ayuda. Es muy importante buscar ayuda. No se sientan mal. Es más, si usted quiere ir al psicólogo, ah, hable con su pastor y ore o sea, pero busque ayuda. Es importante buscar ayuda. Hay muchas historias, obvio que no puedo hablar, pero o sea, una depresión mal manejada es una cosa muy loca, muy seria, muy difícil. O una ansiedad mal manejada. Entonces, busquemos ayuda. Muchas gracias, hermano Timoteo, por sus consejos. De verdad son bastante útiles y esperamos que de verdad ustedes se sientan en confianza. Si alguno de ustedes, no importa la ciudad, si es aquí en Colombia, trataremos entonces de darle un direccionamiento con la persona de su ciudad y que pueda ayudarles. Y si no es una persona que conoce del mensaje, si le gustaría conocer más, pues también tendremos el direccionamiento con la persona adecuada, correcta, para que pueda platicar y sentirse en confianza con un siervo de Dios y de esta manera pueda salir adelante si está sufriendo un trastorno de ansiedad, de depresión, algún tipo de estos cuadros, estas afectaciones en su salud mental o cualquier otra cosa. También tienen la puerta totalmente abierta. Quiero despedirlo con una frase que leí hace poco tiempo y decía, cuando usted va en un avión, usted está completamente tranquilo y usted no conoce quién es el piloto. Wow. Cuando usted va en un bus, usted se despreocupa, está totalmente tranquilo y no sabe quién es el conductor. Entonces, ¿por qué no guardar reposo? ¿Por qué no estar tranquilos si es Dios el que conduce su vida? Ujú, así es. Entonces, es una realidad. Hermano Timoteo, de nuevo, ¿verdad? Extenderle mi agradecimiento, también lo digo por Argoti. Estamos muy agradecidos de tenerle en este espacio. Confiamos y esperamos que no sea la única vez que lo tengamos aquí, por favor. Y espero no comprometerlo, ¿no? Pero siempre está abierto este espacio para recibirle y que podamos platicar, bien sea si se trata de salud mental o más adelante en las próximas temporadas o capítulos que se puedan tratar también sobre temas de la fe. Entonces podremos abordarlo. Todos estamos agradecidos, no solo los que estamos ya aquí presentes, sino también creo que los que nos están escuchando se llevan un buen pedazo y espero que hayan captado casi todo lo que dijimos. No fue algo difícil de entender, pero sí fue algo muy bueno para comprender, como para tener en cuenta. Y nada, hermano Timoteo, siempre agradecidos con usted y esperamos tenerlo pronto. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por este espacio. Que el Señor Jesucristo los bendiga grandemente. Y bueno, muy agradecido. Que estés muy bien. Perfecto, hermano Timoteo. Dios le bendiga.